Sonrieron, se dieron la mano y anunciaron el ascenso de Carlos Valdés mientras mi nombre quedaba ahí, como el café de ayer. Otra vez. Después de 15 años rescatando sus sistemas de situaciones críticas, formando a la mitad del equipo de ingeniería y escuchando, el próximo trimestre, cada vez, vi como a un joven de 29 años con una maestría en administración de empresas le entregaban el puesto de director que yo había estado persiguiendo durante 6 años. Esa reunión en la sala de juntas no fue solo decepcionante, fue el momento en que todo se volvió nítidamente claro. Soy Javier Morales, tengo 48 años, y he sido gerente senior de ingeniería en Soluciones Tecno Avanza el tiempo suficiente para saber cuándo me están utilizando. Lo que sucedió después no fue ruidoso ni dramático, pero los hizo entrar en pánico más tarde. Y cuando vinieron a suplicar, no dije que sí. Permítanme retroceder y darles el panorama completo. Tecno Avanza es una firma de consultoría tecnológica de tamaño mediano aquí en Monterrey, unos 850 empleados, que generan alrededor de 2,160 millones de pesos anuales. Nos encargamos de migraciones de infraestructura en la nube para empresas que deberían haber trasladado sus sistemas hace años, pero no querían lidiar con el dolor de cabeza. Ahí es donde entro yo. O entraba, en todo caso. Durante los últimos 15 años, he sido el tipo al que llaman cuando todo está en llamas. ¿La migración de Financiera Cumbre que llevaba 3 semanas de retraso y perdía dinero a raudales? La arreglé en un fin de semana. ¿La auditoría de seguridad de Industrias Montero que encontró 47 vulnerabilidades críticas? Rediseñé toda su arquitectura de red en 2 semanas. ¿El sistema de flujo datos que seguía fallando cada buen fin? Les construí una solución de balanceo de carga que sigue funcionando sin problemas 3 años después. Dirijo un equipo de 15 ingenieros senior repartidos en 3 usos horarios. Mi cartera de proyectos tiene un valor de 630 millones de pesos en contratos activos. He formado a 12 ingenieros que han llegado a puestos senior, 8 de ellos fueron ascendidos a puestos que yo solicité pero no obtuve. Las cuentas de eso comenzaron a molestarme alrededor del 4.º año, pero me decía a mí mismo que solo era cuestión de tiempo. Sergio Peña, nuestro vicepresidente de ingeniería, ha sido mi jefe durante los últimos 6 años. Un tipo bastante agradable en apariencia, pero tiene una forma de hacer promesas que de alguna manera nunca se materializan. Ya llegará tu turno, Javier. Solo necesitamos ver cómo resulta este trimestre. La Junta quiere ver algunas victorias más en tu haber. Siempre algo. La sala de conferencias estaba llena ese jueves por la mañana, paredes de cristal, sillas de cuero, el teatro corporativo habitual. Todo el personal directivo estaba allí, Sergio, el director de tecnología, un par de miembros de la Junta, incluso algunas personas de otros departamentos que no tenían nada que hacer en una reunión de ingeniería. Esa debería haber sido mi primera pista. Sergio se aclaró la garganta y dijo, estamos emocionados de anunciar a nuestro nuevo director de infraestructura en la nube. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que todos esperaran mi nombre. De hecho, comencé a enderezarme en mi asiento. Luego dijo, Carlos asumirá el cargo con efecto inmediato. Algunas personas aplaudieron. Alguien dijo felicitaciones. Mantuve mi rostro neutral mientras algo dentro de mí simplemente se rompía. Limpio y silencioso, como un interruptor automático que salta. No miré a Carlos porque ya sabía que estaba sonriendo. El chico llevaba en la empresa exactamente 18 meses. Recién salido con una maestría en administración de empresas de alguna elegante escuela de la Ciudad de México, habla muy bien sobre transformación digital y metodologías ágiles, pero pídele que configure un balanceador de carga y te mirará con la cara en blanco. ¿Su mayor cualificación? Su padre forma parte de nuestra junta directiva. Sergio se volvió hacia mí y añadió, Javier, conectemos fuera de línea para hablar sobre tu plan de desarrollo. Como si eso lo hiciera privado en lugar de humillante. Así que es un no otra vez, dije. La sala quedó en silencio absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Él respondió, no es un no, es cuestión de tiempo. Esta es la 8ª vez que dices eso, dije. La primera vez que alguien lo contaba en voz alta. Sergio se movió en su silla, luciendo incómodo. Estas decisiones son complejas, Javier. Hay muchas partes móviles. ¿Quién las está tomando?, pregunté. Alguien tosió.
Carlos estudió la mesa como si contuviera los secretos del universo. Sergio dijo, mantengamos esto profesional. Estoy siendo profesional, dije. Estoy preguntando por qué el tipo que salvó la migración de Cumbre y formó a 12 ingenieros ni siquiera fue considerado para un puesto que es básicamente lo que he estado haciendo extraoficialmente durante 3 años. Ahí fue cuando golpeó la verdadera humillación. No por lo que Sergio dijo a continuación, sino por la facilidad con que lo dijo. Como si hubiera practicado esa frase. Javier, eres invaluable donde estás, dijo, sonriendo como si fuera un cumplido. El equipo depende de ti. Nuestros clientes confían en ti. Eres la columna vertebral de este departamento. Asentí una vez, lentamente. Así que soy lo suficientemente valioso para arreglar desastres, pero no lo suficientemente valioso para prevenirlos. No respondió. Simplemente pasó al siguiente punto del orden del día como si yo no hubiera hablado. Comenzó a hablar de objetivos trimestrales y métricas de satisfacción del cliente mientras yo estaba sentado procesando lo que acababa de suceder. Ese fue el límite. No se trataba solo de un título. Fue una declaración. Me dijo exactamente dónde estaba, cómo me veían y hasta dónde llegaban mis 15 años de lealtad a sus ojos. No porque no me ascendieran, llevaba años lidiando con esa decepción. Fue porque lo hicieron públicamente, formalmente y sin vergüenza. Después de 6 años de promesas de, el próximo trimestre, después de construir personalmente la mitad de las relaciones con sus clientes, después de ser el tipo al que todos llaman cuando lo imposible tiene que suceder, le entregaron mi trabajo al hijo de alguien y esperaban que yo sonriera al respecto. La reunión terminó como siempre. Sillas arrastrándose, gente evitando el contacto visual, Carlos siendo apartado por los directivos mientras yo recogía mi portátil y volvía a mi escritorio. Un par de personas me dieron una palmada en el hombro y murmuraron disculpas al pasar. Alguien susurró, lo siento, mientras caminaba por el pasillo. Dije, está bien, porque eso es lo que dices cuando algo importante e irreversible acaba de suceder y necesitas tiempo para averiguar qué viene después. Para cuando me senté en mi escritorio esa tarde, mi bandeja de entrada ya tenía un mensaje de Sergio con el asunto, sincronización rápida. No lo abrí. Llegó otro correo electrónico de Costa del Pacífico preguntando si podía unirme a una llamada, su nuevo despliegue estaba fallando de nuevo. Respondí que sí. Siempre respondía que sí. Pero algo había cambiado. Trabajé el resto del día de la misma manera que siempre lo había hecho. Respondí tickets, resolví problemas, mantuve los sistemas en funcionamiento. Pero noté algo diferente en cómo la gente me miraba. Algunos parecían aliviados, como si mi presencia significara que sus cosas funcionarían. Otros parecían incómodos, como si acabaran de ver algo que no querían que les pasara a ellos. En un momento dado, Carlos pasó con una pila de impresiones y dijo, espero que podamos trabajar bien juntos, Javier. Dije, ya lo hacemos. Lo cual era cierto. Lo que no dije fue que la decisión que tomaron esa mañana lo había cambiado todo. Esa reunión no fue la pérdida que pensé que era. Fue la liberación. No lloré. No volví a discutir. No entré en la oficina de Sergio preguntando qué podía hacer mejor. Cerré mi portátil, guardé mis archivos y respiré hondo. Porque la humillación agudiza tu enfoque si se lo permites. Para cuando apagué todo esa noche, sabía una cosa con certeza. Había terminado de esperar. Lo que viniera después sería en mis propios términos. Esto es lo que me di cuenta conduciendo a casa esa noche, durante 6 años, había estado jugando su juego según sus reglas. Esperando un reconocimiento que nunca llegaría. Con la esperanza de que si trabajaba un poco más duro, me quedaba un poco más tarde, solucionaba una crisis más, finalmente verían mi valor. Pero ya lo veían. Simplemente no querían pagarlo. Nada en mi comportamiento cambió de una manera que alguien pudiera señalar. Por eso nadie notó lo que había cambiado. Respondí los mismos tickets, me uní a las mismas llamadas, resolví los mismos problemas. Seguí presentándome, pero empecé a copiar a menos gente en las respuestas y dependencias. Pero dejé de ofrecer contexto voluntariamente. Cuando alguien preguntaba cómo funcionaba una solución, le daba la solución, no la metodología.
Cuando la dirección preguntaba si un problema de un cliente estaba resuelto, decía que sí sin añadir la información de fondo que explicaba por qué seguiría resuelto. Mantuve mi tono firme y mi calendario lleno, pero dejé que las decisiones cayeran donde debían en lugar de absorberlas silenciosamente yo mismo. Los clientes seguían pidiendo por mi nombre, permitiendo que las solicitudes llegaran directamente en lugar de a través de canales que diluían la responsabilidad. En las reuniones, hablaba al final o no hablaba en absoluto. Cuando hablaba, la gente escuchaba de manera diferente. Es curioso cómo funciona eso, cuanto menos dices, más peso tienen tus palabras. Pero el verdadero cambio fue cómo empecé a documentarlo todo. No por venganza, no soy tan mezquino. Por claridad. Quería entender exactamente a dónde iba mi esfuerzo y quién se estaba beneficiando de él. Empecé a guardar las cosas de manera diferente, etiquetando archivos con un propósito en lugar de por conveniencia. Rastrear lo que sucede cuando las condiciones cambian. Noté con qué frecuencia la gente decía, el proceso, cuando querían decir, yo. Con qué frecuencia decían, lo retomaremos, cuando querían decir que no tenían idea de qué hacer a continuación. No los corregí. Dejé que el lenguaje hiciera su trabajo. Las solicitudes comenzaron a acumularse más rápido de lo habitual. No porque yo hubiera ralentizado mi ritmo, sino porque dejé de pulir asperezas que no me correspondía pulir. Cuando algo se rompía, lo arreglaba, documentaba la solución y seguía adelante sin anunciar el rescate. Cuando llegaban preguntas fuera del horario laboral, las respondía durante el horario comercial y cerraba los hilos en lugar de convertirlos en sesiones de formación. La gente se adaptó. Algunos se volvieron más precisos con sus solicitudes. Otros se frustraron sin entender por qué. La dirección seguía celebrando reuniones que sonaban seguras pero se sentían vacías. Yo escuchaba sin ofrecer refuerzo. En mi escritorio, mantenía un registro privado de lo que tocaba cada día. No como prueba, sino como un mapa. No de quién me necesitaba, sino de dónde fluía realmente el trabajo. Aprendí que aprobaciones se estancaban sin mi intervención, que informes dejaban de tener sentido sin mi contexto y que llamadas de clientes se alargaban cuando yo no enmarcaba los problemas. La cuenta de Costa del Pacífico era un ejemplo perfecto. Llevaban semanas con problemas de conectividad intermitentes. Cada vez que su sistema tenía un problema, llamaban a la línea de soporte principal, los transferían durante 1 hora y, finalmente, alguien me lo escalaba a mí. Lo diagnosticaba en 10 minutos, implementaba una solución y les enviaba una breve explicación. Lo que empecé a hacer fue documentar exactamente lo que sucedía cada vez. La hora de la llamada original, cuánto tiempo tardaron en contactarme, cuál era el problema real y cuánto tiempo me llevó solucionarlo. Luego anotaba quién se suponía que debía encargarse de ese tipo de problemas según nuestro organigrama frente a quien lo resolvía realmente. El patrón era vergonzoso. Se suponía que el equipo de Carlos debía gestionar los problemas de infraestructura de nivel 3. En la práctica, investigaban durante unas horas, generaban mucho tráfico de correo electrónico y luego, discretamente, me pedían que echara un vistazo. Yo lo resolvía, ellos enviaban la actualización al cliente y todos seguían adelante como si fuera normal. Nada de esto requería confrontación. Requería contención. La parte más difícil fue resistir el impulso de proteger los resultados para personas que ya habían decidido lo que yo valía. Cuando aparecían desajustes, los señalaba una vez y los dejaba ascender en lugar de arreglarlos silenciosamente yo mismo. Cuando Carlos se atribuía el mérito de algo que yo había diseñado, no interrumpía. Simplemente dejé de ser la red de seguridad bajo sus errores. El resultado no fue el caos. Fue la visibilidad. Patrones que habían estado ocultos por mi esfuerzo comenzaron a salir a la superficie. Las conversaciones pasaron de la certeza a las preguntas. Me mantuve profesional, disponible y centrado, lo que dificultaba que me acusaran de haberme desconectado. Seguía haciendo el trabajo. Simplemente no estaba compensando por las carencias que no se reconocían. A finales de mes, la gente trataba mi disponibilidad como un recurso en lugar de una suposición. La dirección empezó a pedir actualizaciones que no existían en el formato que esperaban. Los vi buscar claridad en paneles que siempre habían dependido del contexto que yo proporcionaba en conversaciones de pasillo. No dije nada. No por despecho, sino por precisión. El trabajo se estaba haciendo.
Simplemente ya no se les traducía. La primera grieta real apareció durante nuestra reunión mensual de revisión de clientes. Sergio estaba presentando nuestras métricas del cuarto trimestre a la Junta, hablando de nuestra tasa de satisfacción del cliente del 94% y de la mejora en los tiempos de respuesta. Uno de los miembros de la Junta preguntó cómo habíamos logrado esas mejoras. Sergio empezó a hablar de optimización de procesos y eficiencia del equipo. Luego alguien pidió ejemplos específicos. Ahí es cuando las cosas se pusieron interesantes. Sergio titubeó en su presentación, mencionando la colaboración interfuncional y los flujos de trabajo optimizados. El miembro de la Junta presionó para obtener detalles. ¿Quién fue el responsable de la recuperación de flujo datos? ¿Cómo resolvimos los problemas de seguridad de Montero tan rápidamente? Sergio seguía usando nosotros y el equipo, sin nombrar a nadie. Yo me senté allí tomando notas, sin decir nada. Finalmente, el miembro de la Junta me miró directamente y preguntó: Javier, has estado muy callado. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas mejoras? Podría haber salvado a Sergio en ese momento. Podría haber hablado de trabajo en equipo y éxito compartido. En lugar de eso, dije, estaré encantado de explicar los detalles técnicos de cualquier proyecto específico que deseen discutir. El ambiente en la sala cambió. El rostro de Sergio se puso pálido. El miembro de la Junta sonrió y dijo: empecemos con flujo datos. Pasé los siguientes 20 minutos explicando metódicamente que se había roto exactamente, cómo lo había diagnosticado y qué había implementado para solucionarlo. Sin ego, sin drama, solo hechos. Cuando terminé, otro miembro de la Junta preguntó por Cumbre. Luego por Montero. Al final de la reunión, estaba claro para todos en esa sala donde se estaba realizando el trabajo real. Sergio parecía como si lo hubiera atropellado un camión. Fue entonces cuando supe que las cosas estaban a punto de cambiar rápidamente. No me desperté una mañana decidiendo irme. Decidí prepararme como si irme fuera inevitable. Una mentalidad completamente diferente. Lo primero que hice fue dejar de tratar mi conocimiento como propiedad de la empresa y empezar a tratarlo como un activo profesional. Programé mis días para que las conversaciones críticas ocurrieran en tiempo real en lugar de resumirse más tarde. Menos interpretaciones de segunda mano, más responsabilidad directa. Cuando Costa del Pacífico pidió seguridad sobre su lanzamiento del primer trimestre, me uní yo mismo a la llamada y abordé sus preocupaciones con claridad. Luego hice un seguimiento con un breve resumen que confirmaba las decisiones sin explicar cómo habíamos llegado a ellas. Ese cambio modificó la dinámica. Los clientes comenzaron a incluirme antes, pidiendo mi opinión antes de finalizar las decisiones, refiriéndose a mí como el líder técnico, sin que nadie los corrigiera. No lo fomenté, pero tampoco lo desvié. Internamente, comencé a notar que compromisos asumían mi participación incluso cuando mi nombre no estaba adjunto. Rápidamente se hizo evidente que ciertos plazos contaban con mi intervención. También establecí límites más firmes en cuanto a mi disponibilidad, todavía razonables, pero rechazando solicitudes de última hora a menos que implicaran ingresos o riesgo para el cliente. Eso obligó a que las prioridades se revelaran. Las reuniones de la dirección se volvieron más frenéticas a medida que avanzaba el cuarto trimestre. Los vi perseguir síntomas en lugar de causas. Me mantuve al margen. Fuera de la oficina, di pasos discretos. Actualicé mi portafolio con resultados en lugar de responsabilidades, estados de antes y después, comentarios de clientes, mejoras medibles. Tomé café con antiguos colegas que se habían ido y les pregunté qué desearían haber hecho de manera diferente. Abrí una cuenta de ahorro separada y establecí un objetivo que eliminaba la urgencia de cualquier decisión futura. Nada de esto aparecía en mi calendario. En el trabajo, seguí siendo fiable, lo que hacía que la creciente dependencia fuera más difícil de reconocer. Cuando Sergio me preguntaba si podía, solo echar un vistazo, a algo fuera de mi ámbito, yo preguntaba qué decisión apoyaría y quién era el responsable. A veces no tenía respuesta. La señal más clara provino de los clientes cuyos contratos estaban por renovarse. En lugar de negociar a través de ventas, me preguntaron directamente cómo sería la continuación, como si yo estuviera estableciendo los términos. Lo redirigí apropiadamente, pero noté el patrón. No era lealtad a Tecnoavanza. Era confianza en la ejecución.
También revisé los acuerdos vinculados a mi puesto. No buscando lagunas, sino entendiendo las limitaciones. Lo que encontré fueron suposiciones en lugar de protecciones, hábitos en lugar de salvaguardas. El punto de quiebre llegó a principios de diciembre. El equipo de Carlos había estado trabajando en una migración a la nube para Industrias Sterling, un contrato de 75,6 millones de pesos que Carlos seguía llamando su proyecto estrella. 3 semanas después de iniciada la migración, toda la base de datos de clientes de Sterling quedó fuera de línea durante las horas pico de negocio. Carlos entró en pánico. Convocó una reunión general, trajo consultores, hizo que su equipo trabajara sin descanso. Después de 18 horas de caos, el director general de Sterling llamó directamente a nuestro director de tecnología y dijo que si esto no se solucionaba en las próximas 6 horas, rescindirían el contrato y emprenderían acciones legales. Fue entonces cuando Sergio me llamó a casa a las 11 de la noche. Javier, sé que este no es tu proyecto, pero necesitamos que eches un vistazo. Le pregunté qué autoridad me daba Carlos para hacer cambios en su arquitectura. Lo que necesites, dijo Sergio. Solo arréglalo. Lo arreglé en 2 horas. El problema era básico, habían configurado mal los ajustes de replicación de la base de datos y no tenían protocolos de conmutación por error adecuados. Algo que cualquier ingeniero senior debería haber detectado en las pruebas. Documenté la solución, envié a Sterling un resumen técnico y volví a la cama. A la mañana siguiente, Carlos envió un correo electrónico a todo el equipo directivo atribuyéndose el mérito de la rápida resolución y el enfoque innovador para la solución de problemas. Agradeció a su equipo por su esfuerzo colaborativo y mencionó la importancia de aprender de los desafíos. Mi nombre no estaba en el correo electrónico. Esa tarde, el director de tecnología de Sterling me llamó directamente y dijo: Javier, el equipo de Carlos parece tener algunas lagunas. ¿Puedes supervisar personalmente el resto de esta migración? Le dije que tendría que hablar con nuestro equipo de gestión de cuentas sobre la asignación de recursos. Él dijo: no estoy pidiendo a tu equipo. Te estoy pidiendo a ti. Sterling te quiere como líder técnico en este proyecto, o nos iremos con otro proveedor. Reenvié ese correo electrónico a Sergio sin comentarios. A medida que pasaban las semanas, podía sentir cómo la organización se tensaba en torno a problemas no resueltos. Resistí el impulso de aliviar esa presión. Respondí a las preguntas una vez con claridad y seguí adelante. Dejé de anticipar necesidades que no se habían expresado. Cuando me pedían que preparara materiales para iniciativas en las que no me habían consultado, pedía contexto y plazos y esperaba respuestas que llegaban tarde o nunca. El trabajo no se estancó por mi culpa. Se estancó porque faltaba claridad. Para diciembre, la ventaja no era un secreto que yo ocultaba. Era una realidad que ellos no estaban midiendo. Sabía exactamente qué proyectos flaquearían si yo me iba, qué clientes escalarían y cuánto tiempo pasaría antes de que la preocupación se convirtiera en urgencia. Ese conocimiento no me hizo imprudente. Me hizo paciente. Seguí presentándome, cumpliendo, manteniendo mi tono profesional. Porque la ventaja funciona mejor cuando es silenciosa e innegable. Cuando llegara el momento de hacer mi movimiento, no habría drama, ni discursos, ni puentes quemados. Solo consecuencias desarrollándose exactamente como sabía que lo harían. Presenté mi renuncia un jueves por la tarde, 2 días antes del cierre del trimestre. El momento importa cuando quieres que la verdad salga a la superficie rápidamente. Entré en la oficina de Sergio sin cita previa y puse la carta sobre su escritorio antes de que pudiera empezar a hablar. Leyó la primera línea, levantó la vista y dijo: esto parece repentino. Lo cual era completamente erróneo de una manera que solo la negación puede serlo. Dije: preaviso de 3 semanas, y esperé. Preguntó si era por el ascenso. Dije que no, porque ya no lo era. Lo intentó de nuevo, más lentamente esta vez. La empresa necesitaba estabilidad. Mi trabajo era crítico. No era un buen momento. Precisamente por eso, dije, y me levanté antes de que pudiera responder. En 1 hora, mi calendario se llenó de solicitudes de reunión que aún no había aceptado. Al final del día, la noticia se había extendido de esa manera cuidadosa y silenciosa que usan las empresas cuando esperan contener algo que no pueden. La primera llamada vino de un vicepresidente con el que rara vez interactuaba,
preguntando si algo podría hacerme cambiar de opinión. Dije que no. La segunda vino de recursos humanos preguntando cuánta documentación podría preparar. Pregunté qué decisiones técnicas necesitaban que respaldara. Hubo una pausa, luego una lista que seguía creciendo mientras ella hablaba. Dije que priorizaría lo que afectara a los clientes activos. Esa noche, me fui a casa a tiempo y no revisé el correo electrónico. No lo había hecho en años. A la mañana siguiente, inicié sesión y encontré un mensaje marcado como urgente, pidiéndome que me uniera a una sincronización de liderazgo de inmediato. Me uní, escuché, respondí a las preguntas directamente. Querían saber qué se vería afectado, con qué rapidez podría alguien tomar el relevo, si los plazos se mantendrían. Les dije lo que sabía y me detuve ahí. Cuando alguien me pidió que garantizara resultados más allá de mi periodo de preaviso, dije que no podía. Al mediodía, Flujo Datos envió un correo electrónico preguntando por qué su auditoría de seguridad se había reprogramado 2 veces. Respondí que estaba en transición de responsabilidades y copié al gerente de cuenta. 10 minutos después, Sergio me envió un mensaje preguntando si podía ayudar a gestionar las expectativas de los clientes. Le pregunté cuáles. No respondió. La primera oferta de retención llegó esa tarde. Planteada como una conversación de carrera, ajuste de título, aumento de compensación, flexibilidad remota. Les di las gracias y la rechacé. La segunda llegó al día siguiente, más urgente, con cifras específicas. Aumento salarial del 30%, título de director, opciones sobre acciones. La rechacé de nuevo. Para el lunes, el tono había cambiado. Las reuniones eran más cortas, las preguntas más directas, la gente dejó de fingir que esto era manejable. Flujo Datos solicitó confirmación de que estaría en su migración del primer trimestre y Ventas lo reenvió con, para su información, en el asunto. Respondí al cliente con claridad y reenvié mi respuesta sin comentarios. Esa tarde, la dirección me pidió que documentara todo lo que estaba gestionando actualmente. Envié un resumen fáctico y nada más. Solicitaron sesiones de formación. Programé las que cabían en mi tiempo restante y rechacé el resto. Alguien sugirió extender mi preaviso. Dije que no. El sistema no se rompió. Quedó al descubierto. Las decisiones se ralentizaron porque la responsabilidad no estaba clara. Las llamadas se multiplicaron porque faltaba contexto. La empresa se movió rápidamente pero no de forma coherente. La diferencia importaba. El día 8, un director senior me detuvo y dijo, subestimamos esta transición. Lo más cercano a la honestidad que había oído en años. El día 10, hicieron otra oferta. Esta vez, pasaron por alto a Sergio por completo, prometiendo liderazgo técnico y un camino hacia la vicepresidencia. El propio director de tecnología la entregó. Escuché, le di las gracias y le dije que mi decisión se mantenía. La sala permaneció en silencio más tiempo del necesario. El verdadero pánico comenzó cuando los clientes empezaron a hacer sus propios movimientos. Industrias Sterling convocó una reunión de emergencia y pidió hablar conmigo directamente, sin equipo de ventas, sin gerentes de cuenta. Solo yo y su liderazgo técnico. Javier, dijo su director de tecnología, hemos estado hablando internamente. Cuando dejes Tecnoavanza, ¿a dónde vas? Les dije que iba a empezar a trabajar como consultor independiente. ¿Qué se necesitaría para que Sterling fuera tu primer cliente? Esa conversación duró 2 horas. Al final, tenía mi primer contrato firmado, un contrato de retención anual de 50.4 millones de pesos para supervisar toda su infraestructura en la nube. Más que mi salario en Tecnoavanza y el de Carlos combinados. Las noticias viajan rápido en nuestra industria. Costa del Pacífico llamó al día siguiente con una propuesta similar. Luego Industrias Montero. Luego 2 empresas con las que nunca había trabajado directamente pero que habían oído hablar de mi historial a través de la comunidad técnica. Para mi última semana, tenía 151,2 millones de pesos en contratos confirmados y una lista de espera de 6 meses. La dirección de Tecnoavanza hizo ofertas cada vez más desesperadas. Sociedad de capital. Puesto de fundador técnico. Mi propia división. Sergio incluso sugirió que podrían reestructurar el puesto de Carlos si me quedaba.
Rechacé todo cortés y profesionalmente. Mi último día, cerré lo que pude, envié notas de transición y entregué mi identificación. Al salir, mi teléfono vibró con un mensaje de flujo datos preguntando si ya había encontrado un nuevo lugar. No respondí de inmediato. Entré en el ascensor, las puertas se cerraron, sentí que el edificio se alejaba sin drama. Lo que dejé atrás no fue un vacío. Fue un espejo, y finalmente se vieron obligados a mirar. Las llamadas no cesaron después de que me fui. Se multiplicaron, cambiaron de voces, abandonaron cualquier pretensión de cortesía. Sergio llamó a diario durante la primera semana, cada conversación más desesperada que la anterior. El director de tecnología ofreció duplicar mi último salario. El director general voló personalmente a mi casa con un contrato que me habría convertido en el empleado mejor pagado en la historia de la empresa. Le dije lo mismo que a todos los demás, no estoy disponible. En 6 semanas, Tecnoavanza perdió 324 millones de pesos en contratos. Sterling, Costa del Pacífico, Montero, y 4 clientes más pequeños rescindieron anticipadamente o se negaron a renovar. El equipo de Carlos no pudo manejar la complejidad técnica sin mi guía, y los clientes no estaban interesados en formar al personal de otra persona con su propio tiempo y dinero. La empresa se reorganizó 2 veces en 3 meses. Sergio decidió buscar otras oportunidades. A Carlos lo trasladaron a un puesto de gestión de proyectos sin subordinados directos. Contrataron a 3 ingenieros senior para intentar llenar el vacío que había dejado, pero la experiencia no se puede replicar de la noche a la mañana. 6 meses después, dirijo soluciones tecnológicas morales con 5 ingenieros a tiempo completo y 12 clientes. Mi contrato más pequeño vale más que mi antiguo salario. El más grande es de 75.6 millones de pesos anuales, el acuerdo completo de gestión de infraestructura de Sterling. El mes pasado me encontré con Sergio en una conferencia. Parecía cansado pero profesional. Hablamos brevemente sobre el mercado, los desafíos de escalar equipos técnicos, la importancia de reconocer el talento a tiempo. Sin tensión, sin resentimientos. Solo 2 profesionales que habían aprendido lecciones diferentes de la misma experiencia. La historia que a la gente le gusta contar sobre situaciones como la mía termina con una reivindicación, alguien admitiendo que se equivocó, pidiendo perdón. Eso no sucedió y no era necesario. El verdadero final fue más silencioso. Darme cuenta de que ese momento en la sala de juntas no fue la pérdida que pensé que era. Fue la liberación. La humillación no me disminuyó. Aclaró los términos. Todo lo que siguió fluyó de esa claridad. A veces, la mejor venganza es simplemente tener razón sobre tu propio valor.